Bueno, seguimos con más programa y ya la tengo a ella, a Sol Barreiro Díaz, abogada. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, están? te tengo lejos hoy, pero cerca. ¿Cómo te trata este día, este viernes? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Vamos a hablar sobre acuerdos en familia, cómo resolver sin llegar a juicio. Tema interesante, me gusta mucho para aprender y para seguir conociendo. ¿Qué significa esto de llegar a un acuerdo en un conflicto familiar, Sol? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en principio es cuando generalmente esto sucede cuando los progenitores deciden deciden separarse, ¿no? Ujú. Y tienen que rearmar su vida, la vida junto con sus hijos, desde diferente escenario. Y bueno, ahí hay que establecer acuerdos, acuerdos en relación al régimen de visita, acuerdos en relación a alimentos. Bueno, cada familia tiene su historia también, eso es muy Ujú. importante, Sí. porque tenemos una ley que da alineamientos, que da los sí y los no y sugiere, pero después esto hay que adaptarlo a cada situación particular, cada vivencia, cada situación. Obviamente está conformada por seres humanos, entonces también hay que lidiar un poco con las miradas, con las emociones y un poco el tema de los acuerdos viene a la búsqueda de un acuerdo es evitar judicializar, evitar terminar en sede judicial, litigando. Justamente en familia no es lo ideal, a veces Mm. se puede, a veces no. A Ok. veces, generalmente, bueno, lo ideal es, los abogados de familia tratamos de no llevar a juicio, en principio, eh, los conflictos de familia o quizás nos consultan para saber qué ocurre a partir de ese momento, qué Ujú. derechos los amparan, qué obligaciones tienen. Y bueno, la búsqueda es intentar no judicializar, intentar lograr un acuerdo con las partes. Porque en un proceso judicial sucede, se pone tedioso em, y a veces saca lo peor de las personas, ¿no? Porque los juicios se toman como Eso un ganar-ganar. te iba a preguntar eso, ¿qué diferencias hay por ahí entre uno conoce un juicio, los que no fuimos a juicios por ahí por las películas o por lo que vemos, pero qué diferencia de una mediación? Bueno, en la mediación, lo que es capital, por ejemplo, porque hay que distinguir provincia de Capital de capital, provincia, sí. las mediaciones son extrajudiciales. En cambio, en provincia, bueno, uno ya debe hacer el inicio, tiene la mediación previa, pero generalmente uno trata de lograr el acuerdo extrajudicialmente, pero para lograr una mediación tiene que hacer ya un inicio y presentaciones. Lo que se busca en la mediación es, hay un tercero neutral, que es el mediador, que escucha a las partes y busca un bien común o puntos de encuentro. Eh, Hay abogados que nos gusta eh, cumplir este rol también en una etapa previa, ¿no? Decir, bueno, quizás te consultan dos integrantes de una familia, Ujú. al menos mi forma de trabajar en principio es esta, decir, bueno, existe que un abogado antes de llegar a una mediación y que haya dos abogados donde tengan miradas distintas, que un abogado tenga una mirada de familia, porque ahí también está la distinción, los abogados de familia tenemos un concepto de la familia y proteger el instituto de la familia, proteger por sobre todo si hay hijos, Ujú. esa relación que se rompe tiene que continuar de algún modo. Claro. Ujú. Entonces, tratar de que comprendan, de que despojen sus emociones, sus sentimientos, sus dolores, de acuerdo a lo que los haya traído a ese final, y que entiendan que esto es un continuar, y que es un continuar para transitar una familia distinta que va a continuar De siendo la una mejor familia. manera posible. Exactamente. Entonces, lo que uno busca es si po tratar de que se entiendan. Lo que yo suelo hacer, por ejemplo, es citar a las partes por separado, escucharlas
Y después transmitir a la otra parte lo que quiere una de las partes, por decirlo, por hacerlo fácil. Hasta ahí viene, Eh, hasta el escuchar venís bien. Cuando sí, transmitís, ¿ya ahí aparece el problema o ahí? bueno, me parece que también el rol de escucha tiene que tener en los abogados, Sí, por eso distingo el abogar en familia, que me mm, parece que es diferente de todos los demás. claro. Fueros decimos, cuando decimos comercial, civil, Como la daños y rama, perjuicios, una cosa ¿qué así. otras ramas? Sí. Laboral. Eh, digamos que para mí el gran secreto es hacer una escucha activa y referencial también, ¿no? O sea, poder aportar y saber decirle a veces es el propio cliente el que tiene pretensiones que están fuera de la ley, ¿no? Y poder decir, bueno, esto, poder separar, ayudarlo a ver también, ¿no? Yo tengo una formación en coaching y neurociencias también y me gusta ver toda una mirada integral Ujú. y abogar, no voy a decir por la paz, pero por cosas constructivas y Es que sí. resolutivas. Ujú, Entonces, a veces el primer trabajo está en la escucha, ujú. obviamente comprender, pero también saberle decir al propio cliente qué corresponde y qué no, dónde está el límite. Porque muchas veces uno se encuentra con clientes que, o con la parte contraria, que viene con pretensiones en familia, con enojos, que van a resultar en un final eh, poco favorable para la persona, ¿no? O sea, ejemplo, me ha, si un cliente me quiere que yo lo represente y viene con pretensiones familiares que en algún momento el juez va a decir no corresponde, ¿para qué lo voy a llegar a litigar un año? Y una de las grandes cosas que sucede es que a veces por eso los abogados de familia buscamos construir, porque en ese año esa familia, bueno, a veces se destruye, Claro. pasan por momentos angustiantes, los hijos, los padres que tienen que continuar con sus hijos, se mezclan muchas cosas. Y quizás para llegar a una sentencia judicial que le diga, bueno, usted no tenía razón y ahora tiene que pagar un retroactivo y ahora esto. Y entonces, bueno, también está el rol de uno decir, bueno, tenés razón, quizás desde lo emocional, desde un montón de otros lugares, porque el derecho de familia está muy vinculado con nuestra historia también, ¿no? Sí. Personal. Pero Ujú, en este punto que la familia tenemos la obligación, tenemos, eh, y por sobre todo tenemos muchas obligaciones, aunque tengamos dolor, aunque no querramos, tenemos obligaciones frente a nuestros hijos y tenemos deberes. Entonces, entender que esas obligaciones hay que cumplirlas de Ujú, una forma, de otra, bajo una realidad, pero hay que cumplirlas y proteger el instituto de la familia. Y algo que es fundamental es pensar en los niños, ujú. niños o menores, ¿no? O niños o no tan adolescentes. menores, Sí, como sí, hablamos la vez niños o pasada, adolescentes, porque claro, eso, la protección de los derechos de ellos, eso es Y lo que algo, decía. Sol, perdón, permitime sí, que agregue. Digo, yo siempre también soy abogada y en la época que ejercía decía, se separan del matrimonio, Ujú. no se separan los padres de los hijos, ¿no? Y hay que seguir bogando por ellos, ¿no? exactamente. Sí, 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 sí. Y es difícil de, a veces hay abogados que, bueno, que transmitimos toda esta parte y hay abogados que, bueno, que litigan. Y es una combinación familia. Y sobre todo esto, ¿no? Poder despojarse de lo propio, quizás trabajarlo en terapia, Ujú, transitarlo quizás a otros tiempos y no descargar quizás en un proceso judicial contra el progenitor o la progenitora, cosas que quizás tienen que resolver los grandes. Y ujú, mientras tanto, los hijos tienen necesidades. total. Y cuando uno habla de un acuerdo, es para darle una regularidad a esa familia, que Ujú. funcione y muchas veces tenemos el mito de que lo judicial o los abogados estamos para los conflictos. No, 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 no Ujú. voy a hablar con un abogado porque es conflicto o es un... No, si hablo con un abogado se me va a armar, dicen. No, a veces los abogados asesoramos para construir y para que eso siga en orden, porque si una de las partes quizás no lo hace porque no sabe que lo tiene que hacer, o lo hace de una Ujú, manera tal porque cual. no sabía. Si un abogado asesora correctamente y con un objetivo y tienen los marcos para funcionar,
ya saben lo que tiene que hacer cada parte y tratando de suprimir el margen de error, ¿no? Bueno, tengo que abonar esto, yo me voy a ocupar de esto, vos te vas a ocupar del otro, tenemos gastos extras, bueno, tenemos gastos extras en determinadas etapas, bueno, poder darle una regularidad también a cómo van a convivir, digamos, con sus hijos, qué régimen van a tomar, bueno, son muchas particularidades que dependen de cada familia, ¿no? También. Sol, ¿y qué pasa cuando alguna de las partes no quiere dialogar? Cuando no llegan como a ese acuerdo. Ahí, no sé, uno inicia y se va directamente a Sí, juicio, vuelven, digo, no sé cómo son las instancias, como para que la bien, ¿no? gente entienda, Obviamente pongámoslo tampoco como, vamos a romantizar todo y pensar que todo es color de ni que rosa, siempre se porque uno, puede llegar a un acuerdo, digo, no. claro, uno trata de abogar por acuerdos en la medida de lo posible y a veces no se logra. Y a veces también es necesario un juicio, Ok. porque, y hablo de necesario por muchas cuestiones, ¿no? A veces es necesario una sentencia, es necesario un tercero. En primera instancia, los convoca a las partes un asesor, un consejero, que va a buscar el acuerdo. Hay una instancia judicial que busca un ¿Qué sería acuerdo. un consejero? eh, Ah, eh, ¿es algo legal? es, digamos, el mediador en etapa judicial, Ok. sobre todo en provincia, en primera instancia. Y el juez, en otros, en capital, o también busca el juez en primera instancia un acuerdo. La primera Ok. etapa es lograr una audiencia buscando el acuerdo de las partes, Ujú. escucharlas, tener esa escucha, porque también es humano lo judicial, no tampoco, a veces, bueno, son difíciles los tiempos de la justicia con los tiempos de las familias. Obvio. Eso Sí, 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 sí. porque son tiempos, días hábiles, son tiempos distintos. Entonces ahí ya tenemos que empezar con paciencia a resolver. Lo que no se pudo hacer conversando en otro margen de tiempo y se tiene que judicializar, ya hablamos de otros tiempos, plazos, Mm. todo se hace distinto. Y entonces, bueno, hay una escucha judicial donde se escucha a las partes, se busca comprender. En el caso de que no se pueda comprender, bueno, cada abogado representando a la parte que le toque representar va a exponer todo lo que, digamos, lo que está, por decirlo de alguna manera, que se comprenden en esta instancia, todo lo que quiere, ¿no? Todo lo que busca, todo lo que considera que le corresponde a él, a su familia, cada parte va a abogar por eso. Y bueno, va, si quizás, por ejemplo, una de las partes expresa que el ingreso de la otra es de un determinado valor y tiene que aportar pruebas y demostrar, porque Ujú. quizás la otra parte no tiene un trabajo registrado, pero tiene Sí, ingresos sí. elevados. Ujú. Bueno, ahí hay un gran trabajo por hacer, Claro. ¿no? Sí, sí, Con sí, su sí. abogado en demostrar cuál es la capacidad económica del alimentante, Bien. porque siempre el menor tiene que tener el nivel de vida de su ¿Qué progenitor o llevaba? Claro. progenitor. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay un trabajo a nivel probatorio que se lleva a sede judicial para poder demostrar al juez lo que se está expresando. Eso es un proceso que debe ser cuidado, porque no cualquiera va a decir algo, lo tiene que probar. Entonces, los procesos judiciales están dotados de determinadas formalidades que protegen a las partes. Bien. La mayoría, no todos. Los Por procesos eso. judiciales, Sí, el sí, proceso de sí. violencia es un poco, es distinto, un poco más peligroso para algunas cuestiones, pero en general los procesos judiciales de familia tienen esta característica. Por Y eso. bueno, No. en el- esto no quita que en el transcurso del proceso los abogados puedan ponerse en contacto, las partes puedan conciliar en algún momento, puedan lograr algún acuerdo, que en la audiencia previa a la sentencia el juez convoca a las partes y bueno, conforme todo lo que se pudo demostrar, los invita a algún acuerdo, pero esto ya estamos hablando de otros tiempos. Bien. Yo me estoy por separar, por ejemplo, no es un ejemplo, quedó como estoy por separar. Yo me estoy por separar y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Obviamente tengo que pensar en, primero no sé, digo, ¿no? ¿En qué término me estoy separando? Si yo me estoy separando bien, ahí puedo pensar en un acuerdo y no un juicio. ¿Así sería? Eh, eh,
Lo primero creo que es asesorarse, separándose bien o separándose Sí, bien, mal. por eso, O ordenemos antes así. de separarse también, porque a Bien, veces hay personas que transitan relaciones muy difíciles, que quizás ok. están dotadas de violencia, y las decisiones acompañadas son Pero necesarias. espera, sola ahí, si ya hay violencia, no podemos ir a un acuerdo. ¿O sí? Eh, Creería que Podría ser, se podría tenés lograr. casos de Siempre se puede lograr un acuerdo, siempre se ok. puede lograr, sí. A una persona que le haya ejercido violencia que se llegó a un acuerdo sin llegar a un juicio. Eh, por ejemplo, O que haya sido. se puede lograr conversar con las partes, se puede Bien. lograr, hablamos de una separación, ¿no? Una Sí, persona sí, sí. transita. Siempre yo creo que el primer camino es asesorarse con un abogado, ya sea porque me separo bien y desconozco mis derechos, ya sea porque me estoy por separar, idealmente sería antes para tomar los pasos correctos, porque me estoy por separar mal, o cuando me refiero que hay personas que están deseando ese proceso de ruptura porque transitan violencia y no tienen la posibilidad de tomar acción, también creo que es lo ideal, estar acompañados de un abogado que los asesore para tomar sus pasos, sus decisiones y lograr la separación, obviamente, ¿no? La separación definitiva. Y siempre se puede lograr un acuerdo con una buena intervención. Es lo ideal, pero no digo que todo sea color de rosa. A veces se puede con la otra parte lograr un acuerdo y a veces la otra parte necesita ser judicializada para poder ver lo que no ve también, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Entendemos que, como decías, si se lleva a un juicio es muchísimo más tiempo. Uno tiene que saber que no es lo mismo. Para, si hablamos de tiempo, ¿es un acuerdo de cuánto? ¿Hay un tiempo estimativo o no se y sabe? los acuerdos dependen, uno puede hacer un acuerdo con un abogado, Ujú. por ejemplo, y homologarlo judicialmente, ¿no? Las partes, yo hablo con una de las partes, luego hablo con la otra. Hay un trabajo, ¿no? ¿Qué Depende de sería, la perdón, situación. homologarlo judicialmente? Homologar judicialmente es, bueno, logramos un acuerdo, hablamos con Sí. una de las partes, hicimos, eso depende, ¿no? Uno transmite, va de un lado al otro Ujú. transmitiendo y logrando que comprendan qué es lo mejor y que lleguen a una decisión de tomar, realizar un acuerdo por muchas cuestiones que refieren a esa familia. Bien, lo pueden hacer con un abogado y homologarlo judicialmente. ¿Qué quiere decir? Se presenta en la justicia para que la justicia dé fe de ese acuerdo. Ah, como que tenga Entonces, valor judicial. Ah, ok, exactamente, ok. tenga valor. Como eso tiene valor, debe ser respetado. Perfecto. Y pueden funcionar bajo ese acuerdo. Y si esto no se logra, también existe el paso posterior, una mediación donde cada uno puede ir con su abogado y paso posterior, si no se logra, viene la etapa judicial. Ah, o sea que es acuerdo, El acuerdo de por sí mediación. tiene un valor, excepto que lo que dice Sol es que cuando lo homologamos en la justicia ya se puede ejecutar judicialmente. Ok. Digo, Si para no los se que... cumple. Claro, Exacto, exacto. Es para su exactamente. ejecución legal. Pero lo que está firmado por Exactamente. fuera, digo, también es válido. En Sí, caso de también es válido. incumplimiento, Lo ideal es, si ya lo firmaron, homologarlo, yo tal cual. prefiero homologarlo y me quedo Total. tranquila, Sí, sí, sí. que tiene ese valor y que, bueno, no va a haber nada extraño. Digo, para los que escuchen y por ahí dicen, no, yo lo firmé, pero no lo homologaron, no se certificaron firmas, entonces me lavo las manos y no cumplo. No, no. Eso se puede eventualmente después homologar y se puede ejecutar. Exactamente, sí, O sea que sí. el orden es acuerdo, medias, bueno, juicio, ya, acuerdo, mediación. El acuerdo vos lo podés lograr en la mediación, en el caso que está diciendo Sol, entiendo, lo logran en la mediación, que la mediación no decide el mediador, eso también es algo importante agregar, No, es un es un tercero tercero neutral, como que bien dijo. acerca a las partes, pero no Exacto. toma decisiones. Llegado el caso, digo, la ventaja que tiene justamente es eso, es que el mediador busca que las partes puedan componer ellas mismas. Ujú. Obviamente con esto que dijo Sol, de los abogados asesoramos. Ahora, a nivel judicial, ya el juez puede intervenir en esas Claro. decisiones. Por eso siempre uno recomienda como abogado, yo coincido con ella, acordar por fuera todo lo que podamos nosotros, ¿no? Idealmente, es lo ideal, ¿no? O sea, Más en yo materia de tomo familia. ese rol muchas veces
de asesorar a ambas partes, tener conversaciones con ambas partes, transmitir a la otra. Es un trabajo distinto, ¿no? Para los abogados, yo creo que no, en general no sé si les gusta tanto, pero bueno, creo que es muy constructivo si tenemos ese rol y como digo, la clave es saber decirle a nuestro cliente, bueno, esto no es así, esto es así, bueno, vos querés esto, bueno, esto tiene esta consecuencia. Alguna vez siempre me acuerdo de este ejemplo, ¿no? Una persona que estaba muy bien económicamente, suele suceder esto, me dijo, no, porque un amigo que está muy bien también me dijo que le pasa tanto, era muy poquito. Y que era como a veces era esta competencia de quién pasa menos, ¿no? Y le digo, bien, o sea, yo no abogo por eso, ¿no? Si sé que a la persona que represento está bien económicamente y que tiene un hijo y que tiene una familia. ¿Y vos cómo miras a tu hijo pasándole ese dinero? ¿Lo podés mirar a la cara a tu hijo? O sea, yo siempre abogo por esto, ¿no? Por hacer lo correcto Tal cual, tal para cual. tu conciencia, para tu bienestar, porque los hijos ven. Si vos Obviamente que sí. vas a buscar a tu hijo en un auto espectacular y le estás pasando muy poquito, el que sufre es el Es tu hijo, niño, Claro. es pensar en ellos. y a Sol, la larga eso en algún momento va a decantar. Entonces me obvio, parece que a veces sí, es correr algunas cuestiones y realmente decir, bueno, y la persona, gracias a Dios, me miró, se quedó, como que volvió al eje, tenés razón. Y bueno, y algo que sucedió posteriormente, que también siempre me acuerdo de esto, nos es, queda, estoy con el tiempo ok, recontra justo. finalmente terminamos judicializando con muchas causas, con su pareja y Sí, demás, pero cerró con que su pareja se acercó a él, su expareja se acercó a él, y él pudo mirarla a la cara con la frente en alto, porque todo lo que había hecho, defendiéndose obviamente y en búsqueda de lo más justo, había sido honesto, ¿no? claro, Entonces, eso de poder tener la frente en alto es muy importante eso también, es ¿no? lo Asesorar esencial, a nuestros obviamente. clientes para que no es solo un derecho de un No, ganar, ¿no? Sino es su poder, mejor rol, ¿no? tal Frente a cual, lo que les está tocando tal vivir. cual. Sol, un placer tenerte. Gracias infinitas. ¿Dónde te encuentra la gente? Abogada Barreiro Díaz son mis redes y después la página es Estudio Barreiro Díaz y Asociados. Bueno, gracias por la claridad en el tema, así que nada, un placer en serio, hermoso fin de semana para vos y te esperamos el próximo Gracias, mes. igualmente para Gracias, todos. cariños, Chao, hasta hermoso fin de. luego. Nau, gracias como siempre, gracias Jessy por estar hasta el Gracias a final, un ustedes. placer. Nos vemos el próximo viernes a las 12 horas. Hace tiempo no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo.